Según el INEI, los resultados para el agro y la economía nacional fueron poco favorables y eso se sintió después de la década del 70, ¿no? O sea, los resultados de la reforma agraria que lideró Velasco fueron, digamos, perjudiciales para la economía del Perú. El PBI decreció enormemente en casi todo el país. La gente empezó, a raíz que el PBI cae en todo el país, la costa norte, sierra y sur se empobreció. Y entonces, ¿qué empezaron? A migrar, ¿no? Hacia las grandes urbes, ¿no? Como tenemos hoy hacia las periferias de Lima, podría decirse, ¿no? Hacia Villa El Salvador, Coma, San Juan del Lurigancho, ¿no? Y es por eso que cuando ustedes llegan a Lima ven en los cerros todo sobrepoblado, habitado, ¿no? Eso ya venía desde la década de los 70 y 80, ¿no? A raíz digamos, de que todo el país se empobreció debido a estas reformas, ¿no? Mal hechas, ¿no? De estas políticas públicas que destrozaron la economía, ¿no? Mire, según Teófilo Altamirano, que es antropólogo, quien estudió las migraciones masivas del campesino a la capital, en su trabajo Migración y Estrategias de Supervivencia de Origen Rural entre los campesinos de la ciudad, describe la migración rural masiva que hubo en esa época hacia la capital, la pobreza campesina y las estrategias de supervivencia. Este antropólogo describió estudió, digamos, las causas de de estas migraciones masivas, ¿no? Y coincidentemente coincide con las migraciones masivas que ocurrieron en los 70 y 80, según acá, la revista Eure nos describe que a final del siglo XX Lima explotó demográficamente en los 70 y 80, ¿no? Curiosamente, con lo que describe el otro autor, el antropólogo, ¿no? Hay una coincidencia de fechas. Entonces quiere decir que el país en general se empobreció y todos tuvieron que emigrar a la capital, ¿no? Y ver cómo sobrevivir, ¿no? Incluso la misma capital estaba afectada económicamente, ¿no? Debido a la colectivización, o sea, de las industrias, ¿no? De que los obreros se habían asociado con los empresarios, ¿no? En las empresas, o sea, que compartían la mitad de acciones. Todo el país estaba destrozado económicamente, ¿no? Lo que después llevó como consecuencia la caída de Velasco, ¿no? Debido al mal manejo político y económico que tuvo, ¿no? Sí. En conclusión, la reforma agraria de Velasco fue perjudicial para toda la economía peruana, ¿no? Para toda la economía del país. Y bueno, hasta el día de hoy hay algún rezago, alguna consecuencia, claro, ¿no? Puedes ver que hay un excesivo centralismo, ¿no? En la capital, ¿no? Las mayores industrias, fábricas, colegios, universidades, se encuentran en Lima, ¿no? Debido a que es, digamos, la zona con mayor masa, ¿no? Poblacional, ¿no? Sí. Ahora, de una vez, ¿qué más qué otro tema iba a tocar? Tú puedes ver en otros países como en Venezuela, ¿no? Que hay grandes ciudades en casi todo todo el litoral, en todo su país, pero acá en Perú la ciudad más grande está concentrada en Lima, ¿no? Debido justamente a esa explosión demográfica que hubo en la década de los 70 y 80, ¿no? Y que también trajo como consecuencia el centralismo, ¿no? Que todo se acumulara, o sea, todos los mejores servicios públicos se pusieran en Lima, ¿no? Eso sería todo. Gracias, profesor. En el aspecto social, la reforma agraria del gobierno de Juan Velasco Alvarado fue em, perjudicial porque produjo muchos conflictos y cambios bruscos en la vida de las comunidades campesinas. Según el sociólogo Julio Kotler, señala que la reforma rompió la organización tradicional del campo, pero no logró construir una estructura social estable, lo cual esto generó enfrentamientos entre campesinos, cooperativas y pues también el Estado, además de pues obviamente crear una dependencia hacia el gobierno. Por otro lado, el antropólogo Enrique Mayer explica que muchos campesinos esperaban convertirse pues en propietarios de sus propias tierras, pero pues fueron incorporados a cooperativas donde no tenían autonomía completa, lo cual causó un descontento como también conflictos internos y pérdidas de pues motivación en las comunidades rurales. Asimismo, el historiador Carlos Contreras afirma que los cambios sociales provocados por la reforma impulsaron migraciones masivas del campo hacia la ciudad, pues nos dice que muchas familias abandonaron las zonas rurales buscando mejores oportunidades, ¿no? Lo que pues incrementó la pobreza
y también el crecimiento desordenado urbano. Hoy voy a hablar sobre el impacto político de la reforma agraria de Velasco. Número 1. La dictadura y el autoritarismo. La reforma se impuso bajo un gobierno militar. Al no haber democracia, las decisiones se tomaron a la fuerza, sin ningún tipo de consenso. Polarización y perjudicación. La expropiación obligatoria de tierras dividió al país. El gobierno persiguió a los empresarios y terratenientes, acusándolos de ser enemigos del pueblo, lo que se concentró el poder en manos del Estado y destruyó las instituciones. Censura. Para evitar las críticas, el régimen de Velasco confiscó los periódicos y los canales de televisión, eliminando la libertad de expresión y la inestabilidad a lo largo plazo. En lugar de traer paz, la reforma generó una profunda desconfianza entre el Estado y las empresas privadas, dejando una crisis política que tardó décadas en superarse. Buenos días, profesor, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Vamos a hablar. La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado en 1969 tuvo consecuencias de caída drástica de la producción agrícola por la paralización de la inversión privada a lo largo plazo, generó informalidad, pobreza rural, migración y masiva a las ciudades. Colapso, fracaso, desaparición, migración, aumento e inseguridad. Gracias. Como conclusión, podemos decir que la reforma agraria de Velasco tuvo buenas intenciones, porque buscaba ayudar a los campesinos y reducir la desigualdad. Sin embargo, terminó afectando negativamente la economía del Perú, debido a la baja producción agrícola, el gasto excesivo del Estado y la desconfianza de los inversionistas. En el aspecto político generó conflictos e inestabilidad, y en el aspecto social muchas personas no lograron mejorar mediante sus condiciones de vida. Por eso, hasta hoy, la reforma agraria sigue siendo uno de los temas más debatidos en la historia del Perú. Muchas gracias.